En Berlín empezaba un gran día. Después de recorrer 3.000 kilómetros desde Grecia, la llama olímpica estaba a punto de llegar a la capital alemana. Mientras tanto, Hitler se dirigía por las calles adornadas entre los aplausos de la multitud hacia el estadio, lleno hasta los topes, para presidir la ceremonia inaugural. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Era el verano de 1936. 50 países participaban en los Juegos, entre ellos los Estados Unidos, aunque muchos atletas norteamericanos ya temían, antes de que empezasen, que estos Juegos serían explotados por el Tercer Reich con fines propagandísticos. En la ceremonia inaugural, los franceses bajaron su bandera para saludar a Hitler, como era su deseo. Decían que lo hacían para impedir que se produjese un incidente diplomático. Recibieron muchos aplausos. Los norteamericanos, británicos y algunos otros se negaron a saludar con el brazo en alto. Los gritos de euforia que acogieron la entrada de los equipos alemanes fueron la confirmación de que los Juegos serían explotados políticamente, que servirían para demostrar al mundo entero la excelencia del llamado auténtico pueblo alemán, una raza de ojos azules y pelo rubio. Todos los temores se confirmaron. Hitler intentó aprovechar los Juegos Olímpicos de 1936 para demostrar que los alemanes eran una raza superior. El intento de imponer la imagen de superioridad racial, que empezó cuando los nazis llegaron al poder en 1933, acabó estropeando los Juegos. Y ahora la final. Los 6 sprinters más rápidos del mundo se están preparando. Borschmeier, Germany. Wyckoff, America. Owens. Strandberg of Sweden, Osendorf of Holland, and Metcalf of America. Owens is ahead. Strandberg and Borschmeier fighting. Osendorf challenges Wyckoff. Metcalf comes up, but Owens wins in 10.3. Second, Metcalf, America. Third, Osendorf, Holland. Hitler no podía disimular su rabia. El negro norteamericano Jesse Owens, el gran héroe de los Juegos, acababa de ganar su 4ª medalla. Este incidente puso de manifiesto la otra cara de Alemania que los nazis intentaban disimular ante la mirada de los miles de visitantes que asistían a los Juegos. Detrás de la gran victoria propagandística y publicitaria, había la cara oculta de un Tercer Reich que perseguía de manera cada vez más violenta a todos los grupos de oposición. Pero las víctimas de la policía secreta, la llamada SS, no eran solo los opositores comunistas, socialdemócratas y sindicalistas. La minoría judía de Alemania también era objeto de una campaña de odio, terror y humillación encabezada por las tropas de asalto nazis que recibían órdenes de la dirección del partido. Esta política contra los judíos, o antisemita, incluso iba incorporándose al derecho alemán. Según las nuevas leyes, cualquier persona que violase el código nazi de higiene racial podía ser públicamente humillada y condenada a cadena perpetua en uno de los numerosos campos de concentración que se crearon en toda Alemania desde 1933. Hay que preguntarse por qué los judíos eran perseguidos y por qué los nazis se consideraban una raza superior, defensora de la civilización europea,
contra el peligro de los llamados Untermenschen o infrahumanos. En 1924, mientras Hitler estaba en la cárcel tras haber intentado ocupar el poder en Múnich, Hitler escribió su autobiografía bajo el título Mein Kampf, Mi lucha. En su libro, Hitler atacaba a los judíos. En el índice hay más entradas de la palabra judío que de cualquier otra, excepto nacionalsocialismo. En aquel libro, las creencias y sus intenciones respecto a los judíos quedaban perfectamente claras, como demostraba una revista satírica británica de 1933, cuando ya se habían vendido 1 millón de ejemplares. Según Hitler, los judíos tenían la culpa de la debacle de Alemania en la Primera Guerra Mundial, de la revolución que tuvo lugar después, e incluso de toda la inflación incontrolada de 1923, que dejó a la economía alemana prácticamente arruinada. Evidentemente, acusar a los judíos de cualquier problema que surgiese en Europa no era nada nuevo. En muchos periodos de la Edad Media se había obligado a los judíos a llevar distintivos especiales para indicar sus orígenes. Se les había obligado también a vivir en barrios especiales, llamados guetos. En la sociedad cristiana eran unos marginados. Cada vez que había una epidemia de peste negra, se acusaba a los judíos de haber envenenado el agua potable de los cristianos. Hubo numerosos disturbios, durante los cuales la multitud saqueaba e incendiaba los barrios judíos y asesinaban a los que no querían convertirse, fuesen hombres, mujeres o niños. Cosas parecidas sucedieron no solo en Alemania, sino en muchos otros países, en Inglaterra, España, Rusia, donde a principios de este mismo siglo, los cristianos asesinaron a muchos judíos que vivían en sus ciudades. Parecía que la caridad cristiana no se aplicaba a los judíos. A comienzos del siglo XX, en la mayoría de los países los judíos ya tenían los mismos derechos que los otros ciudadanos. En Alemania empezaron a ocupar un lugar destacado. Algunos eran políticos o artistas importantes. Otros, como Albert Einstein, eran grandes científicos. Bajo la República de Weimar, por primera vez, el presidente Ebert garantizó la igualdad de derecho para los judíos. Ahora bien, muchos de los nuevos líderes socialistas eran judíos. Era fácil inspirar entre los que se sentían amenazados por el cambio el temor a los socialistas y el odio a los judíos. El Partido Alemán de los Trabajadores fue creado en Múnich en 1919. Su primer líder, Karl Drexler, odiaba a los judíos. Hitler se adhirió a este partido en septiembre de 1919. Era un excelente orador y asistían a sus mítines grandes multitudes. Pronto fue nombrado líder oficial, o Führer, y cambió el nombre del partido por el de Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o Partido Nazi. El antisemitismo era una de las principales doctrinas del partido. Con ella se identificaban todas aquellas personas que creían que los judíos eran responsables de todo lo que no funcionaba. Aunque en Mein Kampf Hitler había intentado presentar la doctrina racista de su partido como una cosa original e innovadora, en realidad era muy antigua. Lo que sí era original era el intento de Hitler de vender al pueblo alemán las ideas racistas de los nazis con las mismas técnicas utilizadas por las agencias norteamericanas de publicidad para vender jabón. En Mein Kampf ya había preguntado, ¿quién se dejaría convencer por una publicidad que intentase vender una marca de jabón y reconociese que todas las otras marcas eran igualmente buenas? A partir de 1924, estas ideas tenían poco interés en una Alemania que, gracias a la inversión de préstamos norteamericanos, vivía el primer periodo de prosperidad después de la guerra. Pero a finales de 1929, cuando se hundió la bolsa americana y la frágil prosperidad se fue al agua, los alemanes empezaron a escuchar a los nazis. Para los comunistas, la auténtica causa de la depresión era el sistema capitalista mismo. En cambio, para los nazis, era la prueba de que existía una conspiración judía para dominar el mundo. Numerosos trabajadores, cansados de los socialdemócratas, se adhirieron al Partido Comunista, mientras las clases medias abandonaban a los liberales para apoyar a Hitler, que parecía capaz de actuar con firmeza. Tras las elecciones de septiembre de 1930, cuando los nazis se convirtieron en el segundo partido del Reichstag, sus actitudes antisemitas se hicieron cada vez más violentas.
Sus votos provenían mayoritariamente de campesinos, artesanos y comerciantes amenazados por la crisis económica. Los líderes nazis les explicaban que esta crisis había sido provocada por el dinero internacional judío. Pretendían, además, que el comunismo internacional era dominado también por los judíos. Las clases medias eran bombardeadas con una propaganda fuertemente antisemita. Por ejemplo, los nazis decían que si muchos de los pequeños comerciantes se habían visto obligados a cerrar, era por culpa de los grandes almacenes propiedad de los judíos. En realidad, los propietarios de muchos comercios que habían cerrado también eran judíos, pero la verdad nunca fue un obstáculo para la propaganda nazi. Como decía el gran responsable de esta propaganda, si has de decir una mentira, que sea grande. Si se repite bastante a menudo, la gente acabará creyéndosela. Al principio resultaba difícil saber si todo esto no era más que una manera de ganar adhesiones en un periodo de crisis, cuando la gente estaba buscando una cabeza de turco. Los principales diarios británicos de la época coincidían en opinar que Hitler sería un político moderado una vez se hubiese convertido en canciller. Pero en 1936, después de 3 años en el poder, había dado pocas muestras de moderación. El día 1 de abril de 1933, los nazis habían organizado el boicot a las tiendas y comercios judíos en todo el país. En la entrada de pueblos y ciudades empezaron a aparecer pancartas que decían: "No queremos judíos aquí". Estas pancartas se retiraron durante los Juegos de Berlín. Se prohibió a médicos y abogados judíos que ejerciesen su profesión, o como mínimo, se les obligó a aceptar solo clientes judíos. Incluso los libros infantiles enseñaban que los estudiantes judíos habían sido expulsados de los colegios y universidades para evitar lo que los nazis llamaban masificación. En la escuela los niños judíos eran humillados. En esta pizarra se lee: "El judío es nuestro primer enemigo". A las familias judías se les prohibía el acceso a las piscinas, alegando que eran racialmente impuras. En los parques debían sentarse en bancos solo para judíos. El gobierno anunció unas nuevas leyes destinadas a proteger la sangre y el honor de los alemanes. Las leyes de Nuremberg, como se las llamaba, no solo privaban a los judíos de sus derechos de ciudadanos, sino que, tal como había pedido el violento periódico antisemita Der Stürmer, prohibían el matrimonio y las relaciones sexuales entre judíos y alemanes auténticos. A estos alemanes auténticos se les animaba a casarse y tener hijos para fortalecer el Tercer Reich. Era esta la raza superior que deseaba Hitler. Era de esta manera como enseñaba a los jóvenes alemanes de ojos azules a pensar y a reaccionar. Jugend, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein und ihr
meine Jugend soll dieses Volk nun werden. En el colegio les pasaban unas películas especialmente producidas para ayudarles a despreciar la debilidad y admirar la fuerza. Esta película muda enseña cómo a un niño se le da la llave de un castillo mágico en el que aprenderá qué es el miedo y cómo puede demostrar su fuerza. Observemos que algunos de los monstruos se parecen a las imágenes nazis de los judíos. Así que, cuando miramos las imágenes de los Juegos de Berlín de 1936, hemos de tener presente la otra cara de este pueblo que pretendía pertenecer a una raza superior, que perseguía a sus propios ciudadanos sencillamente por el hecho de ser judíos o críticos del régimen, y que obligó al mismo Einstein a exiliarse. Otro exiliado, el escritor Brecht, lo expresó así. I'm not unjust, but not courageous either. They pointed out their world to me today. I saw the bloodstains on the pointing finger and quickly said, I like my world that way. I stood before their world, beneath their truncheons, and spent the whole day judging all I saw. Saw butchers who seemed suited to their functions, and when they asked, do you like it? I said, sure. And from that instant my professed opinion was, better be a coward than in your grave. To keep from falling under their dominion, I kept approving what one can't approve. I see them coming, see the butchers marching, would like to bawl out, stop, but since meanwhile, I know their agents are behind me watching. I hear my own voice calling at them, Heil! Since poverty and baseness leave me cold, my pen is silent, times are on the move. Yet all the dirtiest in your dirty world includes, I know, the fact that I approve.
el año 1929 se celebraba en la Unión Soviética el 50 aniversario de Joseph Stalin, líder de un país de 176 millones de habitantes. Desde la época de los zares no se había visto un despliegue tal de alegría y celebraciones. Salió a la calle una edición especial de Pravda, el diario oficial del Partido Comunista Soviético, dedicada exclusivamente a loar a Stalin como líder del partido, como el auténtico sucesor de Lenin y su mejor y más fiel discípulo. En los cuadros se le ve al lado de Lenin. Y en esta fotografía de aniversario también se nos muestra como un leal seguidor de Lenin, rodeado por sus fieles compañeros. En su mensaje de agradecimiento, Stalin decía: en nombre del gran partido de la clase obrera acepto vuestras felicitaciones y saludos. Podéis estar seguros de que continuaré dando a las clases obreras del mundo toda mi fuerza, lo mejor de mí mismo y, si hace falta, toda mi sangre, gota a gota. Las malas lenguas preguntaban por qué no podía dar toda su sangre a la vez en vez de hacerlo gota a gota. Ahora bien, desde Occidente, la posición de Stalin como dictador omnipotente parecía ya segura. A pesar de este culto a la personalidad de Stalin, la estabilidad de su régimen la tenía asegurada principalmente por los lazos que le unían a Lenin. Esta foto se hizo en el año 1927 en el Congreso Anual del Partido Comunista. El texto dice: «Viva la unidad de las filas leninistas, viva el partido de Lenin duro como el acero». La referencia al acero no es casualidad, ya que el nombre de Stalin significa hombre de acero. Lenin murió el año 1924. En la calle, la gente lloraba abiertamente, no solamente en la URSS, sino en todo el mundo. Tal y como decía un conocido diario británico, el pueblo quería a Lenin y él quería al pueblo, y le comprendía como ningún otro líder de nuestro tiempo. Se preocupaba siempre por los hombres y mujeres a las que comprendía, y fueron muchos miles los que aprendieron a quererle y a confiar en él. Algunos no podían aceptar que hubiese muerto. El poeta Azarov se dirigió con estas palabras a los pioneros, movimiento comunista de jóvenes. ¿Lenin ha muerto? No lo creemos. Nosotros, pioneros, demostraremos que Lenin aún vive entre nosotros. El mundo tiembla de inquietud. Escuchad la llamada fatídica. Preparaos para ser leninistas. Preparaos. El culto a la personalidad de Lenin ha ido en aumento, a pesar de las protestas de su mujer, Krupskaya. No organicéis memoriales para él, no lo cubráis de ceremonias. Cuando vivía, daba muy poca importancia a estas cosas. Le aburrían tanto. Pero por todo el país aparecían bustos y estatuas, carteles y pinturas. Se cambió el nombre de Petrogrado por Leningrado el año 1924. El cuerpo embalsamado de Lenin fue expuesto en un mausoleo en la Plaza Roja para que pudiese ser admirado y casi venerado, como si los soviéticos esperasen su retorno. Y 8 años después de su muerte, el pueblo ya saludaba al Lenin de hoy, Joseph Stalin. Algunas montañas ya habían sido bautizadas con el nombre de Stalin, algunas ciudades también. Se cambió el nombre de la ciudad de Yuzovska por el de Stalino el año 1924. A Tsaritsyn se le puso Stalingrado el año 1925 y a partir de 1929 Dushanbe pasó a llamarse Stalinabad. A los observadores extranjeros les extrañaba la celebridad repentina de Stalin, hombre hasta entonces poco conocido en Occidente. Uno de sus colegas, Shukhanov, había dicho que Stalin le producía la impresión de un contorno borroso y gris que flotaba indistintamente a través de un escenario sin dejar ningún rastro. Desde 1903 había sido, eso sí, un bolchevique activo y un personaje revolucionario. Y desde 1917, aunque los cargos que ocupó no eran demasiado prestigiosos, de hecho iban acompañados de mucho poder, como el de comisario para las nacionalidades.
Lenin parecía tenerle mucha confianza y en 1922 fue nombrado secretario general del Partido Comunista. Pero siempre estaba a la sombra de otros políticos aparentemente más potentes y que atraían más la atención del público. Hombres como Voroshilov, Radek, Zinoviev, Kameniev, Bukharin y, evidentemente, Trotsky. Y cuando Lenin murió, aunque todos ellos se precipitaron a asistir al entierro y llevar el féretro, ninguno se perfilaba claramente como su sucesor. Algunos observadores creían que se formaría una especie de junta, y si alguien hubiese apostado que sería Stalin su sucesor definitivo, le habrían tomado por un imbécil. Trotsky le llamaba la mediocridad más eminente del partido, y tanto dentro del partido como en el extranjero se decía que hacia el final de su vida, Lenin había criticado a Stalin tratándole de malcriado, grosero y cruel. Pero aún así, fue Stalin el que se convirtió en el auténtico sucesor de Lenin, mientras los otros compañeros caían en desgracia y algunos, como Trotsky, tuvieron que exiliarse. ¿Por qué Stalin, el menos conocido de todos, consiguió esta victoria? ¿Eran sus rivales menos competentes de lo que parecía? ¿O quizá los sistemas comunistas necesitaban dictadores como Lenin o Stalin? ¿O quizás Stalin no era tan insignificante como parecía? Cualquier persona que quiera entender la historia de la Unión Soviética choca con dos problemas. El primer problema es que tanto la Unión Soviética como la Rusia de los zares eran un país enorme que cubría media Europa y la tercera parte de Asia. Cuesta conseguir una información fiable, y cuando la tienes, cuesta interpretarla. Un observador hizo el siguiente comentario. Rusia es un país en el que el gobierno dice lo que quiere, porque solo el gobierno tiene derecho a expresarse. En Rusia, el miedo sustituye a las ideas. Para entrar en Rusia, hace falta dejar en la frontera la libertad de opinión. Todos los occidentales son considerados espías. La verdad histórica no se respeta. Incluso los muertos son sometidos a ficciones inventadas por los que gobiernan a los vivos. Los comentarios que acabamos de oír no se refieren a la Unión Soviética. Fueron escritos en el año 1839 por el marqués de Custine y se refieren a la Rusia de los zares. ¿Hasta qué punto, pues, las cosas que pasan en Rusia se deben precisamente al hecho de que sea Rusia? Por otra parte, en Occidente la sustitución de un líder era cosa pública. En la Unión Soviética todo se hacía en la clandestinidad, entre unos pocos cargos políticos. En la Unión Soviética había dos sistemas paralelos de gobierno, el aparato político como tal y el del Partido Comunista. Formalmente, el jefe de gobierno era un presidente que ocupaba un cargo más bien simbólico y que presidía un consejo de comisarios del pueblo elegidos por un parlamento llamado Congreso de los Soviets. Este congreso era elegido por los congresos provinciales, los cuales eran nombrados a su vez por los soviets locales. Dentro del Partido Comunista, por otra parte, el secretario general y el Politburó decidían la política a seguir. Estos eran elegidos por el Comité Central y este por el Congreso del Partido, elegido a su vez por los miembros del partido. A partir del año 1924, el partido tuvo más influencia que el gobierno en la lucha por el poder. Como comisario para las nacionalidades, Stalin tenía relaciones con los líderes bolcheviques de los pueblos no rusos que representaban más de la mitad de la población, ciudadanos de regiones como Ucrania, Georgia y Turkmenistán. Como comisario de la Inspección de Trabajadores y Campesinos, dominaba todos los sectores de la administración pública. Como secretario general, era responsable del funcionamiento del partido. Y como secretario general también controlaba el Orgburó, que se encargaba de la organización del partido. Stalin podía nombrar o cesar prácticamente